The Great Shepherd 22. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El gran pastor. Estamos viviendo una época llena de ideas contradictorias sobre quién es Jesús, por qué vino a este mundo y cómo debemos vivir nosotros los creyentes. Ahora necesitamos lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Acabamos de completar el estudio de la serie para aprender sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo, según los testigos presenciales que caminaron y hablaron con Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús hizo una serie de declaraciones específicas del por qué vino a este mundo. En la semana pasada analizamos una declaración que se encuentra en el Evangelio de Juan: yo he venido para que mis ovejas, mis seguidores tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. En este tiempo, en muchos círculos cristianos tuercen esta declaración, para fundamentar su idea de que Jesús vino para darnos una vida abundante, para que esta vida sea exitosa y llena de prosperidad, donde todos nuestros sueños y aspiraciones se hacen realidad. Sin embargo, no es eso lo que realmente Jesús quiso decir o los que le seguían. Si queremos interpretar adecuadamente cualquier pasaje de la Biblia, y no aceptar este error humano, siempre debemos considerar el contexto para darse cuenta, y determinar cómo la audiencia original entendió realmente estos pasajes específicos. Cuando examinamos Juan 10:10, al contexto de lo que realmente dijo Jesús, encontraremos que Jesús no estaba hablando de calidad de vida en esta vida, sino que habló de la vida eterna con Cristo en los cielos. Todos nosotros los creyentes, a través de la fe en Jesús, llegamos a ser partícipes de esta vida eterna. El Nuevo Testamento, esta palabra originalmente en griego, se traduce como la vida en Jesús. Esta es la declaración Zoe. Juan, en su Evangelio, usa la palabra Zoe para referirse a la vida de Dios en cada uno de nosotros, como una vida eterna, absoluta y perfecta. En Juan 5:26, dice: el Padre tiene vida Zoe en sí mismo. Le ha concedido a su Hijo tener la misma vida Zoe en sí mismo. Cuando Juan registró esta declaración de Jesús para hablar sobre la vida abundante, Juan ya había usado la palabra Zoe 26 veces, pero 4 en letras rojas para demostrar que eran citas directas de Jesús. Cada vez que se lee la palabra en el Evangelio de Juan, vemos que se refiere a la vida eterna, la vida en Dios, que no significa calidad de vida en esta vida. Nadie que escuchó hablar a Jesús en aquel tiempo pensó que Jesús estaba hablando de tener una buena vida próspera y exitosa y sin problemas en esta vida temporal. Cuando hablo de esto, no estoy sugiriendo que Dios esté en contra de esas cosas buenas, y que Él no nos ayuda en esas áreas. Estoy diciendo que Jesús no vino a hacer de esta vida la parte fundamental de nuestra existencia. Todos tenemos un propósito y un destino más grande que esta vida, pero ese destino no está en esta vida, porque esa es la vida para cual fuimos creados y llegamos a ser hijos e hijas de Dios, para participar de la vida eterna en Cristo. El pecado nos ha descalificado para que este propósito creado se haga realidad en esta vida, porque nos ha cortado la vida en Dios. Jesús vino a la tierra, morir como sacrificio por el pecado, para abrir el camino para que nosotros que somos pecadores seamos restaurados a su propósito a través de la fe en Él. Efesios 1 del 4 al 5, Primera de Timoteo 9 del 10 al 13. Cuando creemos en Jesús, Dios por su Espíritu y vida que mora en nosotros, sabremos que nos restaura al propósito en que éramos al principio como hijos e hijas de Dios, semejantes a Cristo en carácter, santos y justos en pensamiento, palabra y acción. Romanos 8:29. Veamos algunos ejemplos de cómo se usa la palabra vida Zoe en el Evangelio de Juan. Antes de que Jesús hiciera su declaración sobre dar la vida abundante a los hombres, nos ayudará a entender lo que realmente Jesús quiso decir. Juan abrió su Evangelio con una declaración clara acerca de Jesús. En el principio Jesús era el Verbo y el Verbo era Jesús, quien estaba con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe. 5 Ahora fue hecho. Juan 1 del 1 al 3.
Juan usó una palabra griega específica, para expresar una acción continua en el pasado, sin comienzo. El verbo, Jesús siempre ha existido, porque Él es Dios. Juan usó la palabra Zoe por primera vez en Juan 1:4 y, en él, el verbo estaba en, la vida Zoe, y él, la vida Zoe, era la luz de todos los hombres Juan 1:4. Puesto que el verbo ha existido siempre, la vida en él es eterna, por tanto, la vida que él tiene siempre ha sido Zoe, la vida eterna, o la vida de Dios. Juan llamó al verbo, la luz de todos los hombres porque él, Jesús trae el verdadero conocimiento de Dios, que es la fuente de toda vida, creada y no creada. A continuación, Juan usó la palabra Zoe, cuando citó a Jesús diciendo que sería levantado o crucificado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna Zoe. Juan 3:16. La palabra griega que se traduce perecer, significa destruir completamente, perder o ser privado de la vida de Dios, la muerte espiritual, eterna de Dios que es vida. No hay mayor destrucción que puede sufrir el ser humano que perder para siempre el propósito para el cual fue creado. Dios no creó a nadie para que muriera físicamente o para que estuviera separado de él eternamente. La muerte está presente en el mundo a causa del pecado de Adán. Génesis 2:17, Romanos 5:12. Una vez que llegamos a existir, en el momento de la concepción, somos seres eternos, porque, aunque tu cuerpo muera, no dejarás de existir. Cuando nuestro cuerpo muere, la parte inmaterial pasas a otra dimensión donde está Dios en un lugar llamado cielo o separados de Él en un lugar llamado infierno. Jesús vino al mundo para hacer posible que los seres humanos reciban la vida eterna, Zoe que es la vida y el Espíritu de Dios en cada ser humano renacido, y para abrir el camino a que los que creen en Él vivan para siempre. En el capítulo, Juan registró una conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana junto a un pozo. Cuando él le dijo dame de beber, ella le respondió con sorpresa, ¿cómo un judío puede pedir agua a un samaritano? Porque había una gran hostilidad entre judíos y samaritanos. Jesús respondió, si supieras el don que Dios tiene para ti y quién soy yo, me preguntarías si yo te daría agua viva. Zoe. Juan 4:10. Vivir es la forma verbal de Zoe, y se usa 9 veces antes de la declaración de Jesús sobre la vida abundante. Jesús le dijo a la mujer, el agua que yo doy a la gente quita toda la sed espiritual y se convierte en un manantial perpetuo y eterno dentro de aquellos que les doy la vida eterna. Zoe. Juan 4:14. Notemos, aquí que Jesús comparó la vida que Él da con una fuente inagotable de vida eterna Zoe dentro de una persona. En el capítulo 5, Juan escribió acerca de un evento que tuvo lugar en Jerusalén en el estanque de Bethesda, donde Jesús sanó a un hombre que había estado cojo durante 38 años. Jesús hizo este milagro de sanidad en un sábado, y por eso molestaron los líderes judíos. Cuando Jesús les dijo que él estaba tratando de hacer las obras de su Padre, ellos trataron de matarlo por hacerse igual a Dios. Juan 5:18. Jesús le respondió a estos líderes religiosos con una larga declaración en la que usó la palabra Zoe 7 veces. Consideremos varios ejemplos, ninguno de ellos tiene que ver con una vida próspera ahora en esta vida. En Juan 5:24, les aseguro que los que escuchan mi mensaje y creen en el Dios me envió, tienen vida eterna Zoe, nunca serán condenados ni se enfrentarán a juicio por sus pecados, sino que tendrán la vida eterna Zoe. En Juan 5:25, dice, les aseguro que el tiempo viene, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que me escuchan vivirán. Sao. En Juan 5:28 al 29, dice, llegará el día en que todos los muertos en sus tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán, uno lo que hicieron el bien para vida eterna, pero los que hicieron el mal para condenación eterna. Zoe. Tengamos en cuenta que hay un aspecto presente y futuro cuando Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu en la vida de Dios. La vida es ahora, en esta vida. Él dará su vida a nuestros huesos y, por su Espíritu, nos levantaremos inmortales e incorruptibles, que la corrupción y la muerte jamás nos alcanzará. Tengamos en cuenta que todos deben confiar en Él, creer en Él, seguirlo, obedecerlo, porque Él es la fuente de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Zoe. Juan 14:6. Jesús les dijo a los líderes religiosos incrédulos, escudriñad las Escrituras porque creéis que en ella está la vida eterna Zoe, y ellas son las que dan testimonio de mí. Zoe. Juan 5 del 39 al 40. En el capítulo 6,
Juan relata el milagro en que Jesús convirtió 2 peces y 5 panes en suficiente comida para alimentar a miles de personas. Después de este milagro, algunos dijeron que Jesús era ese profeta. Juan 6:14, el término de una profecía dada por Moisés sobre la venida del Mesías. Deuteronomio 18 del 15 al 18. Cuando la multitud vino buscando a Jesús, él dijo: Vosotros me buscáis por el pan que parece, pero no por el pan que a vida eterna permanece. Zoe, el que yo, el Hijo del Hombre, os puedo dar. Porque el Padre me ha enviado con ese propósito. Juan 6:27. La gente preguntó: ¿Qué quiere Dios que hagamos? Jesús dijo: Dios quiere que creas en el que Dios lo ha enviado. Juan 6 del 28 al 29. Ellos respondieron: Muéstranos una señal para que creeremos. Moisés les dio el maná, pero yo soy el pan que descendió del cielo, para que todos los que de mí comen, tengan vida eterna. En Juan 6 del 32 al 33, dice: No les dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo para dar vida eterna al mundo. Zoe. Ellos respondieron: Señor, danos este pan todos los días de nuestra vida. Juan 6:34, y Jesús respondió: Yo soy el pan de vida, el Zoe, que descendió del cielo. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Juan 6:35. Jesús fue claro: no hablo del pan natural. Vuestros antepasados comieron el maná y murieron. Os aseguro que todo el que cree en mí, tiene vida eterna. Con esta palabra Jesús muestra que esta vida proviene al participar de Él y creer en Él. En Juan 6:51, dice: Yo soy el pan vivo Zoe, que descendió del cielo. Cualquiera que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne, ofrecida para que el mundo viva. En los capítulos 7 y 8 de Juan, Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, y estuvo en el templo enseñando abiertamente, pero sus enseñanzas enfurecieron cada vez más a los líderes religiosos. El último día de fiesta, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: Si alguno de vosotros está sediento, venid a mí, venid y bebed, porque las Escrituras declaran que ríos de agua viva Zoe, correrán. Fluye desde dentro. Cuando dijo aguas vivas estaba hablando del Espíritu, que sería dado a todo aquel que cree en él. Juan 7 del 37 al 39. Jesús dijo al pueblo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigues no tropezará a través de la oscuridad porque tienes la luz que lleva a la vida. Soy Juan 8:12. Como parte de la celebración de los tabernáculos, la gente llevaba antorchas en una marcha alrededor del templo. Se puso las luces alrededor de las paredes, indicando que el Mesías sería una luz para los gentiles, pero los rabinos llamaban a Dios la luz del mundo. Isaías 49:6. Cuando Jesús tomó este título, habría indignado aún más a los líderes, fariseos, escribas, que lo acusaron de hacer afirmaciones falsas sobre sí mismo, pero culminó con Jesús diciendo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron apedreados para intentar matarle. Juan 8:58. En el capítulo anterior, mientras aún estaba en Jerusalén, Jesús sanó una vez más en el día de reposo, puso barro en los ojos del ciego, y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Los fariseos decían que Jesús no era de Dios. Pero el hombre sanado dijo que Jesús debía ser de Dios. Entonces los judíos lo expulsaron del templo. Jesús le dijo al ciego: He venido para dar la vista a los ciegos, y para mostrar a los que piensan que ven, pero son ciegos. Juan 9:39. Los fariseos escucharon a Jesús y le preguntaron si se refería que estaban ciegos. Jesús respondió: Si fueras ciego, no serías culpable. Pero por tu pecado permaneces culpable porque afirmas que puedes ver. Juan 9:41. En este punto Jesús contó la parábola del buen pastor, Juan 10:2.1-18. En esta parábola, Jesús se presentó como el verdadero pastor de Israel en contraste con los gobernantes de Israel, falsos pastores, ladrones, que no se preocupan por las. En Juan 10:10 y 11, dice: El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir, pero mi propósito es dar vida Zoe para que tengan en abundancia. Soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El Antiguo Testamento, las Escrituras, tenía profecías acerca de un pastor venidero, el que apacienta su rebaño como un pastor, el que llevará a los corderos en sus brazos, acercándolos a su corazón. Él guiará gentilmente a la madre oveja con sus crías. Isaías 40 del 10 al 11.
¿Todo israelita sabía que las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen? Jesús dijo, mis ovejas reconocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Doy ellos vida eterna soy, y nunca perecerán. Juan 10, 27 al 28. Mientras que los líderes de Israel se negaron a reconocer quién es Jesús, el ciego reconoció la voz del verdadero pastor, lo siguieron y recibieron vida eterna y abundante, como todos los que creen en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Juan 20 del 30 al 31. La vida abundante está siendo restaurada al nuestro propósito en que fuimos creados al convertirnos en participantes del Espíritu de Dios, a través de la fe en Jesús. La humanidad ha elegido la independencia de Dios a través del pecado. Hemos rechazado el estándar de justicia, y hemos obrado en favor de nuestro propio estándar de vida. 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, el gran profeta de Israel, Isaías, escribió un pasaje profético que describe a Jesús y su sacrificio por la humanidad. Isaías 53. En su profecía Isaías describió la condición humana y la solución de Dios. A todos nos gustan las ovejas, pero no hemos extraviado, nos hemos apartado cada uno por su camino, pero el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Debido a nuestro pecado, nosotros, todos los seres humanos hemos perdido el propósito para el cual fuimos creados y estamos destinados a perecer, eternamente separados de Dios Todopoderoso, el gran pastor. Así como el buen pastor va tras las ovejas que se descarrían de su rebaño, Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, a aquellos que están pereciendo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lucas 19:10. Así como un buen pastor da su vida por sus ovejas, Jesús murió por los hombres y mujeres perdidos para que podamos ser limpiados de la pena y el poder del pecado y restaurados a Dios. Pablo nos da un hecho importante acerca de por qué murió Jesús. Él murió por todos, para que los que viven, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. 2 de Corintios 5:15. Jesús murió para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para no seguir nuestro propio camino, para alejarnos del pecado e independencia de Dios, sino para vivir para Él a su manera, en dependencia completa de su Espíritu. Cuando nos apartamos del pecado, nos apartamos de nuestro propio camino, y volvemos a la casa del Padre en arrepentimiento y fe, Él nos limpia y mora en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo comienza un proceso de transformación que purificará cada parte de nuestro ser, y nos restaurará plenamente al propósito en que fuimos creados como hijos e hijas de Dios. Cuando se complete el proceso, nosotros sus hijos e hijas seremos santos y justos en cada motivo, pensamiento, palabra y obra, glorificando plenamente a Dios, nuestro Padre Celestial, justo como fue y es Jesús, el Hijo perfecto. Romanos 8:29. Nótenos cómo el apóstol Pablo cerró una de sus cartas, diciendo, que el Dios de paz, que hizo volver de entre los muertos Señor nuestro Jesucristo, les dé todo lo necesario para hacer su voluntad, por el poder de Jesucristo, a fin de que podamos agradarle en todo. Jesús es el gran pastor de las ovejas por la alianza eterna, firmada con su sangre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13 del 20 al 21. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.